Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Primer Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Padre bueno, Padre santo, aquí estamos, en el lugar más digno de la tierra, Señor, detrás de un púlpito, frente a tu cuerpo místico que es la iglesia, para llevar, Señor, y hablar de las grandezas del reino, de aquel rey niño, aleluya, bendito sea Dios, y de las circunstancias que rodearon ese nacimiento glorioso. Yo te pido que en el empeño de clarificar todo esto me ayudes, Dios mío, y que pongas espíritu de entendimiento en cada uno de los hermanos y hermanas que en esta tarde están escuchando el mensaje y en los que lo pueden oír mañana a través de las grabaciones, para que guarden, Señor, en sus corazones la palabra que ha de ser predicada. Bendícenos, limpia el ambiente espiritual, Padre mío, Dios mío, y permite que en la libertad que da el Espíritu nos movamos. Porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Decíamos, ahora que estamos predicando, que vamos a hablar de circunstancias no comunes, inusuales, que rodearon el nacimiento del Señor Jesucristo. La Biblia, como hemos leído, recoge en sus páginas, en este Evangelio de San Mateo, que estando desposada María con José, las costumbres, no se habían juntado, las costumbres de aquellos pueblos en aquel tiempo eran niños aún, los padres efectuaban esa unión que era inviolable, como si se hubieran casado. Y cuando llegaban a la edad, pues la mujer se iba con el marido. Por eso aquí dice la palabra que antes de juntarse, antes de venir él con ella o ella con él a vivir separado, se halló que estaba encinta. Y lógicamente José, que no conoce el mensaje divino, quiere dejarla, pero lo quiere hacer secretamente dice la Biblia, que para no infamarla. Y aquí es donde primero, y yo quiero que presten toda su atención, porque repito, me he encontrado con algo tremendo. Vamos a ver este pasaje atentamente. La persona, escuchen, que estaba designada para proteger al niño en el desarrollo, en su niñez, en sus primeros años, quería abandonar esa responsabilidad sin aún haber nacido el niño. ¿Qué les parece? Aún no ha nacido el niño y aquel que está llamado a cuidarlo dice: yo me voy de aquí. Y hizo falta
tuvo que intervenir el propio Dios Padre, enviando a un ángel para que en sueño hablara a José y le aclarara lo que estaba pasando e impidiera que José abandonara a María. El ángel cumplió la misión encomendada por el Padre y además le dijo a José que el nombre del niño que habría de nacer sería Jesús. José cumplió todo lo que el ángel le dijo. Ahora entendía por qué aquella joven que no se había unido con él, que no habían tenido ningún tipo de relaciones, estaba encinta. Dios se había encargado de clarificar aquella situación dudosa para él. Qué lindo es el Señor. Ahora Él toma toda su responsabilidad para tener cuidado del niño. Ahora, cuando se acerca el día, escuchen esto ahora, cuando se acerca el día en que María ha de dar a luz, como a Dios, yo me gozo con esto, a Dios no se le escapa nada. Estaba profetizado dónde habría de nacer el niño. Pero ellos vivían muy lejos y ya la mujer está en estado, se acercan los días de dar a luz y están muy lejos de donde debe nacer para que se cumpla la profecía. Pero como la profecía es palabra de Dios, se va a cumplir la profecía. ¿A quién usa entonces Dios para que esa profecía se cumpla? Increíblemente, usa a dos gobernantes paganos que sin saber nada de eso, hacen las cosas en tal forma para que Dios siga con sus planes. El emperador de Roma, que a la sazón se llamaba Augusto César, y el gobernador de Siria, que según la Biblia se llama Cirenio, unos ordenaron y otros llevaron a cabo un censo en todo el imperio romano para que fuera empadronado cada persona en el lugar en que habían nacido. Y cuando se recibe esa orden, a José, aunque la mujer ya está en avanzado estado de gestación, no le queda más remedio porque tiene que ir. Y si ustedes cogen un mapa, Galilea está a un lado del país de Israel. Judea está bastante lejos de allí, me refiero para la transportación primitiva que se usaba, que posiblemente fue en burro. Y posiblemente también esa mujer con esa barriga tuvo que montar toda esa trayectoria en burro para llegar allí a la ciudad de Belén. ¿Entendieron hasta ahora cómo es la cosa? Yo me admiro porque si hubiese sido cualquiera de nosotros, al tanto de todo esto decimos, ¿se va a cumplir la profecía? No, no se va a cumplir. ¿Cómo este hombre a qué tiene que ir allá? Esos viajes no se hacen en aquellos tiempos. ¿Se entiende? Pero entonces Dios mete la mano, lo arregla todo, obliga a uno, fuerza a los otros, y así se cumple la voluntad divina. Entonces, esta orden del emperador, que la Biblia llama edicto, es una orden que él da, obligó lógicamente y legalmente a José a transportarse a Belén de Judea, porque él había nacido allí, y era donde la persona había nacido. Ahora en el año 10, dentro de 2 años, aquí en este país va a haber otro censo, cada 10 años hay un censo, ¿entienden? La finalidad aquí es una, pero la finalidad principal en el Imperio Romano era que el emperador quería saber cuántos hombres había en el imperio, cuántas familias y cuántos iban a aportar, porque había que pagar los impuestos al emperador romano. Y cuando ellos llegan de Galilea a Judea, a Belén de Judea, pues se cumplen los días del alumbramiento de María. ¿Qué les parece? ¿Y qué pasa? El verbo hecho carne en el Evangelio según Juan le llama que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salvador de la humanidad que arriba al mundo para salvar a la humanidad pecadora. Dice la Biblia, ahora en Lucas 2:7, que no encontró lugar en el mesón para él.
atiendan, sin haber nacido todavía el niño, la humanidad a donde Él viene a salvar le cierra las puertas. Y no hay lugar para Él en el mesón. Y nosotros cuando observamos esta escena, no nos queda más remedio que pensar y decir verdaderamente cuán grande es el amor de Dios. Por eso el apóstol exclama en una de sus epístolas que excede a todo conocimiento. Mi mente y la suya no alcanzan a comprender en toda su magnitud lo inmenso, lo profundo, lo infinito del amor de Dios. No había en la tierra un lugar para el Rey del cielo. ¿Qué les parece? ¿No es eso algo que uno tiene que pensar? No había espacio ninguno para aquel que dice la Biblia que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Abandonó las glorias celestiales, abandonó toda aquella cosa hermosa para allá arriba. Y al llegar aquí no hay lugar para Él. Y uno se pone a pensar, ¿cómo se habrá sentido el Padre? Porque Dios es un Dios de sentimiento. En el capítulo 6 del primer libro de la Biblia, que es Génesis, dice la Biblia que a Dios le dolió una vez en su corazón el haber hecho al hombre. ¿Sabían eso? Cuando vio la maldad de aquella figura que había hecho a su imagen y semejanza, cuán depravado era en esos momentos, decidió el exterminio de la humanidad. O sea que Dios tiene sentimientos. Y yo me puse a pensar mientras analizaba esto, ¿cómo se habrá sentido Dios Padre cuando observaba que a su Hijo, a quien Él entregaba por el rescate del hombre pecador, no tenía un lugar digno donde nacer de acuerdo a su jerarquía espiritual? Y dice la Biblia que cuando el niño nació, la madre lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué cosa es un pesebre? La inmensa mayoría no saben lo que es un pesebre. Un pesebre es un lugar donde comen los animales, como un recipiente en donde se le echa comida y los animalitos comen ahí. Y usualmente los pesebres están en los establos. Y un establo es un lugar donde por la noche se traen a los animales domesticados. Ovejas, vacas, se traen a ese lugar. Yo estuve en uno. Y se caracteriza por el fuerte olor a animalito que hay ahí y por la cantidad de moscas y insectos que hay. En ese lugar indigno, por amor a nosotros, a usted y a mí, vino a nacer el Salvador del mundo. ¿No es increíble eso? Uno se queda pasmado en analizar esto, pero seguimos adelante. Sigue contando la historia aquí en el Evangelio según San Marcos, que unos magos vinieron del oriente. No se sabe nada de los magos, no se sabe cuánto eran. No, la Biblia no da nombres para ellos, la tradición distorsionadora de los hechos bíblicos le ha puesto nombre para embaucar a media humanidad. Pero dice la historia sencillamente que del oriente vinieron unos magos indagando a dónde había, o sea, preguntando a dónde había nacido el rey de los judíos, porque allá en el oriente, que no se sabe cuál es el oriente, habían visto su estrella. ¡Aleluya! Y llegan a Jerusalén preguntando que dónde había nacido el rey de los judíos. Imagínense ustedes, cuando Herodes el Grande, uno de los grandes asesinos de la historia, mató a 2 de sus mujeres, mató a 2 de sus hijos por problemas políticos, porque tenía celo de que pudieran ante el emperador de Roma cogerle el puesto. En una oportunidad un propio emperador dijo que valía más vivir con un cerdo que con el propio Herodes el Grande. Que eso no está en la Biblia, eso está en la historia secular. Era un hombre sin sentimientos ninguno.
Imagínense cómo ese monstruo se sentiría cuando le dijeron: ha nacido el rey de los judíos. Él era rey. Pero de acuerdo a la historia secular, ¿saben qué edad tenía Herodes el Grande cuando esto pasa? 70 años. Así que, analizándolo fríamente, si aquel tonto se hubiera puesto a pensar: cuando este niño tenga edad de ser rey, pues ya yo pasé a la historia. ¿Entienden? Pero él tuvo un celo tremendo y dice la historia bíblica que él llamó a los magos, le preguntó sobre la situación, los magos le contaron lo que pasaba y él le dijo: váyanse a Belén, porque él le había preguntado a los sacerdotes y a los escribas que de acuerdo a la escritura proféticas a dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Y el rey mandó a los magos allí, pero con una encomienda: cuando lo encuentren, vengan y me lo dicen para yo también ir a adorarle. Porque ellos le habían dicho: nosotros venimos a adorar al rey que ha nacido. Y el rey Herodes le dijo: yo también quiero ir a adorarle. Y ellos fueron, y dice que cuando salieron la estrella de nuevo, los guió y se paró a donde estaba el niño. ¿No es maravilloso esto? Cómo Dios del cielo está guiando las cosas cuando Él quiere que pasen, como Él quiere. Dice que finalmente encontraron al niño con su madre y postrándose, o sea, hincándose, arrodillándose, le adoraron. A un niño le adoran y le ofrecen de sus tesoros oro, incienso y mirra. Lo mejor que había en aquellos tiempos, las cosas más finas que se le podía regalar a un rey, ellos lo trataron como el niño rey. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo pasa y Herodes se da cuenta de que lo han burlado? ¿Cuál es la reacción de aquella bestia humana? Dice la historia sagrada, o sea, la Biblia, que mandó a matar a todos los niños que habían nacido en los últimos 2 años en Belén y sus alrededores para que no se le escapara el niño. Ustedes pueden ver cosas más grandes que esa. Y uno se pone fríamente: Dios mío, viene el Salvador a salvar a la humanidad y unos niños, criaturas inocentes, de los cuales él mismo afirmaría más tarde que de ellos el reino de los cielos, tienen que pagar con su sangre y con sus vidas el hecho de que ya él había desaparecido. Porque, de nuevo, un ángel se le aparece en sueño a José y le dice que agarre al niño y a la madre y se lo lleve a Egipto, porque el ángel sí sabía lo que estaba pasando con Herodes. El cielo sabe todo lo que pasa en la tierra, todo, no se le escapa nada. ¿Qué les parece? Así que cuando él se siente burlado, manda matar, aunque ciertos historiadores creen que no fueron cientos y cientos, sino en aquellos tiempos, en Belén y en sus alrededores, no fueron muchos los niños, pero aunque haya sido uno solo, murió un inocente por la avaricia desmedida de un individuo sin entraña. ¿Qué le parece? Ahora, pasa algo más todavía significativo. A los 8 días, cumpliendo la ley, Jesús nació bajo la ley. Él más tarde instaura la gracia, pero él nace bajo la ley y él dice: yo vengo a cumplir la ley. Y la ley exigía que, de acuerdo a la ley mosaica, que al niño había que circuncidarlo a los 8 días. Y que cuando se cumplieran los días de la purificación, cuando era niño, en este caso, a los 40 días, había que presentarlo al Señor, porque todo niño, dice la Biblia eso, escuchen, leo, dice que todo varón que abriese la matriz será llamado santo del Señor. Y los padres tenían que ofrecer, aquí está algo también que asombra, de acuerdo a la ley, ellos tenían que ofrecer un cordero para holocausto, para quemarlo, y una tórtola o un palomino para expiación.
Pero dice el libro de Levítico que si los padres eran pobres y no podían comprar el cordero, podían ofrecer entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación del pecado. Y ellos llevaron los palominos. O sea que esto demuestra que eran verdaderamente pobres. Digo y hago énfasis en esto porque hay, y no es de la religión tradicional, sino lamentablemente, a veces de las propias filas de la cristiandad, para justificar el hecho de que ellos siendo millonarios no le dan nada a nadie y son cristianos millonarios. Y niegan que el Señor haya sido pobre. Son conocedores de la Biblia, pero dicen que Jesucristo, que Jesús en vida realmente no fue pobre. Y todos los hechos dicen que sí fue pobre, porque aquí se cumple. Ellos no hubieran pasado la pena de tener que llevar algo que los identificaba como pobres si hubieran podido comprar lo que la ley exigía. ¿Se entiende eso? Y además, como leímos anteriormente, la Biblia afirma que por amor a nosotros se hizo pobre. Estos señores se olvidan de todo esto para distorsionar y poner la Biblia a su manera. Y repito, piden dinero de todos lados. Y sin embargo, la fortuna de ellas no lo ponen por adelante. Y yo me pregunto, y después predicamos, porque todos los pastores predicamos que Cristo viene pronto. ¿Cuál sería la justificación que le daría a usted o yo si tuviéramos $1 millón que realmente no nos hace mucha falta? Predicamos el evangelio, se mueren los niños de hambre y no damos un centavo de nuestra fortuna. ¿Qué le decimos al Señor cuando lleguemos a su presencia? ¿Verdad que es un poquito difícil justificar eso? ¿Cómo se justifica un individuo a quien le sobra todo en la tierra y no aporta nada, sino que al contrario está pidiendo y pidiendo, justificando que está extendiendo el evangelio, cosa que es cierta, pero de su fortuna no pone absolutamente nada? ¿Qué les parece? Y dice la Biblia que un hombre rico, que anteriormente a conocer a Jesús parece que era bastante tacaño, pero cuando lo conoció cambió totalmente, fue el día más feliz de su vida. Estoy hablando de Zaqueo. Regaló la mitad dice, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Y yo creo que ese fue el día más feliz en la vida de Zaqueo. Se sintió liberado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero referirme en este momento, si ustedes salen de la ciudad de Nueva York, ya sea a las afueras de Nueva York o de New Jersey, que se ve cerquita, en las residencias particulares, en los patios, ellos hacen lo que le llaman un nacimiento. Ponen algo que simula el pesebre y adentro un muñeco de trapo, de lo que sea, simulando al niño que había nacido. ¿Qué les parece? Ahora, mientras los pesebres con sus muñecos adentro se frizan allá afuera con estos tremendos fríos que hace aquí en los Estados Unidos, ¿qué hacen los dueños adentro? Y lo digo porque sencillamente yo he compartido. ¿Qué cosa es la Navidad para esas personas? Usted pasa y cuando ve son cosas bellas, gastan dinero haciendo los adornos. Inclusive hay pueblos en Jersey que yo conozco que compiten una residencia con otra y a la que más hermosa está después la ciudad le hace un reconocimiento, un obsequio por haber adornado aquella casa. Y básicamente y fundamentalmente el adorno es cosas alegóricas a la Navidad, fundamentalmente el trineo, esto, aquello, pero no falta nunca el pesebre y el muñequito ahí, frisado. Pero ¿qué hacen los dueños adentro? ¿En qué consiste para ellos la Navidad? ¿Qué significa el arribo de Jesús al mundo? ¿Saben lo que hacen? Comer y beber y hacer cuentos verdes, la mayoría de ellos, y no se acuerdan de Jesús, ni del sacrificio, ni de su sangre, no se acuerdan absolutamente de nada.
es una pantalla de hipocresía que le está diciendo a un mundo falso que ahí adentro viven personas que adoran al Señor. Pero así, yo pensaba y analizaba esto. Así como en el mesón, escuchen, no se halló lugar para el Señor cuando nació, para el niño al nacer. El corazón de esas personas está igual que el mesón, cerrado. Ahí no entra Jesús. Ahí no se asoma Jesús. Ahí no se puede hablar del niño Jesús ni del Jesús crucificado. Porque otra de las cosas para engañarse ellos mismos es que Jesús es un niño toda la vida. La tradición de la distorsionadora religión, de donde casi todos nosotros venimos, se ha encargado para tener engañado a los pueblos del niñito, y todos los años un niñito. Pero no hablan del Salvador, no hablan de su obra redentora, no hablan de la sangre de la cruz, no hablan de la necesidad que tienen ellos. De la necesidad que tienen ellos mismos de un Salvador. Y uno se pone a pensar, pero qué cosa es esto. Y los años pasan, porque eso lo hemos visto año tras año. Se repite el ciclo de la ignorancia de estos individuos. Por eso en la clase de hoy que se analizaba, el individuo espiritual entiende las cosas que son del espíritu. Pero el individuo que no ha recibido a Jesús, quien no ha recibido a Jesús no tiene el Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu Santo no puede evaluar las cosas espirituales, porque se deben hacer espiritualmente. Aquel niño fue niño un tiempo, pero después creció, se hizo hombre y comenzó durante más o menos 3 años a cumplir su ministerio y dio a conocer al mundo lo que nosotros conocemos como el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vino a cambiar el orden de los tiempos. Nosotros vivimos hoy en el año 2008. Y aunque lo quieran o no lo quieran, los ateos, los maldicientes y todos aquellos que no miran y buscan la dirección divina, quieren o no quieran, tienen que usar algo que depende del nacimiento de Jesús, la época en que vivimos. Quiere decir que hace 2008 años nació en Belén de Judea un niño que cambió las reglas del juego universal. ¿No es maravilloso eso? Ahora nosotros no hacemos tanta pompa, no gastamos tantas luces, no somos tan tontos, dándole a la ciudad dinero por la electricidad que gastan todas esas bombillitas afuera en los patios. Pero el Señor tiene un adorno dentro de nuestros corazones. Eso lo hemos adornado. Y ya no es el pesebre. Ya no es el pesebre en el establo. Ahora nosotros llevamos en nuestras almas, recordándolo continuamente, la victoria de la cruz y la sangre derramada en ella. ¡Aleluya! Para ellos, para los ignorantes, la Navidad es eso. Exageración en la comida, en la bebida, gastos superfluos, regalándose para impresionar regalos unos a otros, costosísimos, mientras media humanidad se está muriendo de hambre. No les importa a ellos porque Jesús no está en el centro de sus vidas. Entonces, ante ese mundo tan incrédulo, que no busca a Dios, que no tiene en cuenta a Dios para nada, es donde entra en juego la iglesia de Jesucristo. Es donde nosotros tenemos señalado por el cielo un rol que cumplir, y ese rol es predicar el Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no nos debemos dejar impresionar por esa serie de cosas del mundo que nos rodea. Cuidar lo que hemos recibido desde los primeros mártires, desde Esteban, Jacobo y todos ellos, incluyendo más tarde a Jesús, su sangre, los apóstoles, y a través de la historia de estos 2000 años, decenas y miles de cristianos que han pagado con su vida
el sostenimiento de una fe inquebrantable. Hoy ellos están vestidos de ropas blancas formando un coro celestial inmenso del cual nosotros vamos a conformar parte un día. Pero mientras ese día llegue, la orden del cielo es: predica, háblale a la humanidad de mí. Y nada mejor que estos tiempos tan lindos que se avecinan, aprovechar inclusive su ignorancia para hablarles un poco de lo que representa ese pesebre y ese muñeco que ellos tienen allá. El niño ya no es niño, no puede seguir adorando a un niño. Yo cumplí 1, 2, 3, 4 años y ya tengo como 150. Ya no me pueden celebrar el nacimiento, ¿entienden? A él tampoco. Ahora la humanidad, nosotros la cristiandad, celebramos el triunfo de la cruz, celebramos el día de Pentecostés y celebramos el día en que el Señor Jesucristo entró en nuestros corazones y nos encontró dispuestos a decirle: Señor, entra, límpiame, pero salva mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie.